Amén. Muy buenos días, gente de La Roca. Espero que estén bien. Estamos en casa. Pues yo sé que estamos pasando por momentos cruciales como sociedad, como familia y pues sobre todo como iglesia. Pero yo tengo mi esperanza y fe en Cristo Jesús. Entonces, ya como lo hemos mencionado, estamos tomando pasos para regresar aquí al local para que terminando en este mes esperemos que vamos a estar celebrando el Señor de señores juntos nuevamente aquí en el local como familia Gente de la Roca. Pues toma tu Biblia, vamos a continuar y vamos directo a la palabra esta mañana. Vamos a hacer una continuación de la semana pasada. Me quedé con poco tiempo, si lo pueden creer o no, pero hay unas cosas más de lo que yo quiero ver acerca de la bestia y el anticristo. Estamos en nuestra serie, El principio del fin, y si no pudiste ver la lección o más bien el mensaje de la semana pasada, pues yo les invito que lo están investigando en nuestras redes sociales y que están tomando notas y leyendo junto con nosotros. Vamos a dar un pequeño repaso rapidito de lo que vimos la semana pasada. Estamos hablando de el rapto, la mujer, la bestia y el anticristo. ¿Sí? Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la bestia y el anticristo. Dice Jesús, Mateo 24, versículo 4, cuídense de que nadie los engañe. Como hace unas semanas escuchamos la palabra compartida por mi esposa, que los señales que vamos a ver es que va a levantar muchas personas, incluso aquí vemos la bestia que se va a intentar engañar hasta los electos, dice la palabra de Dios. O sea, los santos o la iglesia. Y la semana pasada hablamos de quién es la bestia, cómo es su marca y unas señales, lo cual que tenemos que estar viendo y buscando para que él toma su poder o está empoderado, tomando su posición en la línea de la historia de los tiempos proféticos y tiempos bíblicos. Unos señales, rápido voy a dar un repaso. Número 1, hablamos acerca de habrá unidad entre las naciones. Recuerda que los mencioné que va a haber una economía o una moneda, un tipo de pago universal, digital. ¿Sí? Número 2, habrá unidad entre las religiones. Sí, hoy día estamos viendo más y más que hay líneas borrosas entre las creencias, aún incluso de las iglesias cristianas, tristemente. Sí, número 3, esta persona será recibido como un consejero sabio o un líder con la apariencia de un apoyo para las personas, para la gente. Y yo los hablé acerca de Apocalipsis 13, versículo 5, habla de que los tiempos proféticos él va a tomar posición y habrá 3 años y medio de paz. Yo quiero enfocar un poquito en esa señal más. Yo quiero que veamos lo que dice el apóstol Pablo y vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. El apóstol Pablo escribe y dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente la manera de pensar. ¿Por qué Pablo está escribiendo eso? Un poquito de historia. Unos hombres que estaban en la igleia en esa época salieron de la iglesia. Ellos estaban escribiendo otras cartas como si fuera de los apóstoles, diciendo que ya pasó la segunda venida de Cristo Jesús, ellos ya lo perdieron y cosas así. Entonces Pablo está escribiendo a la iglesia recordándoles de los rogamos, pon atención, ¿sí? Está dándonos la doctrina de cómo será la segunda venida de Cristo. Dice, no se dejen de asustar por nadie, porque los quisieron asustar para que no pueden estar en paz, porque ya perdieron ese tiempo. Jesús vino y se fue, es lo que estaban enseñando esos hombres, y literalmente eran herejías, o sea, falsa doctrina en la iglesia del primer siglo. Dice, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra.
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate, ahora están enseñando cuáles son las señales de cómo va a ser cuando viene el anticristo o ese hijo de perdición. Dice, de ninguna manera se dejen engañar. Muy importante, lo repite 2 veces. Porque ese día no vendrá. ¿El día de qué? El día de juicio, o más bien está hablando del día que se levanta esos señales del final del tiempo. Dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo cual que hablamos de eso hace unas semanas, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Ponga mucha atención, versículo 4. El cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Más adelante voy a enfocar en qué significa esta señal, pero es algo que tiene que pasar. Esos señales tienen que pasar antes que viene el fin del mundo. ¿Sí? La gran apostasía, que el anticristo se levanta y se pone en lugar de poder o posición de poder. Y recuerda, en medio de esta paz, esos 3 años en medio de paz, se levanta una gran persecución, ¿sí? Contra Israel. Y si estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel era un pueblo apartado de Dios, o personas, los judíos, apartados para Dios. Hoy día, cuando vemos la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla muchas veces acerca de Israel. Hay 2 formas en lo que debemos, yo creo, ver a Israel. Dice que aquellos que apoyan o están a favor de Israel tendrán paz o tendrán la bendición de Dios. Yo creo hoy día se aplica un poquito diferente del cual que muchos predicadores lo dicen, ¿sí? Hay 2 maneras en cómo veamos a Israel. Número 1 es literal. Cuando la Biblia habla de Israel o el pacto con el pueblo de Dios, Israel, literalmente está hablando de Israel, la nación, ¿sí? Yo sí creo eso muchas veces. Pero también yo creo que existe un Israel simbólico, ¿sí? Un Israel simbólico. Es una nación espiritual. Como Pedro también nos enseña que nosotros, la iglesia de Cristo, ahora no hay ni judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, que todos nosotros ahora estamos, los que creemos en Cristo Jesús, estamos libres. No estamos atrapados bajo una cierta norma, sino la ley del reino de Dios. Entonces yo creo que también cuando la Biblia habla acerca de Israel y las profecías que son para la tierra santa, también se aplica simbólicamente a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Claro que sí, hay unas ciertas profecías que son para los judíos y para el pueblo de Dios literal, Israel como nación, como país. No tengo tiempo para hablar de todo eso, pero sí lo creo. Pero yo creo más, o la mayoría de las profecías acerca de Israel se aplica a nosotros como a la iglesia o el Israel espiritual. Que Jesús no tiene unos sobre otros, sino tiene todos aquellos que reciban a Jesucristo como Señor, como su pueblo, como nación santa. Entonces, otro señal es, así es como nos quedamos la semana pasada. Y ahora, en continuación, hay otros señales, lo cual que tenemos que estar orando, velando, que estamos preparados y viendo para que aparece ese hijo de perdición, o sea, el anticristo. Y número 4 es, aparece otro bestia. ¿Sí? Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver cómo se ve esa bestia. Y inicia en tiempos de gran persecución, tribulación contra Israel o contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo Jesús y los que profesan la fe de creer en Jesucristo solamente. Acompáñenme, como les dije, ahora Apocalipsis 13, 11 al 15. Ahora Juan está viendo que a lo que vimos la semana pasada,
que ve el anticristo, la bestia, los cuernos, como dice Daniel, todas esas cosas ya salieron, ya se marcaron los 3 años y medio de paz. Y vamos a ver qué pasa durante ese tiempo o cuando va terminando esos 3 años y medio de paz. Dice Juan, Apocalipsis 13, 11, 15, dice, después de eso, vi otra bestia que subía de la tierra. Recuerden, una bestia salió del mar, ahora vamos y vemos que era pueblos y naciones, y ahora uno que sube de la tierra, ¿sí? Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recuerdan, les dije que va a haber una forma de como que se parece como muerto o que se muere y luego se sane o se resucita de la muerte. Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le hagan imagen a la bestia que tienen la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorase. Wow, son cosas bien fuertes de lo que está hablando. ¿De qué significa todo esto? Entonces, la cuarta señal que tenemos que estar viendo después que se levanta el anticristo, después que se van entregando poco a poco a su marca, lo cual que ya yo creo, les dije la semana pasada, que todo esto ya está listo. O sea, ¿ha pasado? Aún no. Pero toda la tecnología, toda la posibilidad, creemos los teólogos que ese hombre ya está vivo, está aquí en la tierra. Entonces solamente falta unos ciertos pasos para que llegamos a estos señales. Por eso es tan importante que estamos orando, velando y estamos preparados, que nadie, lo repito, que nadie los engañe, hermanos. Estamos esperando, viendo esos señales. Solo, claro que no vamos a estar así echados a un lado esperando que alguien tome control de nuestras vidas. No, vamos a estar en guerra, ¿sí? Guerra espiritual. Vamos a estar luchando en lo espiritual. Que nuestro equipo, estamos hablando de eso ya en cada junta. Sí, mi esposa y yo lo sentimos casi todos los días. Hay una opresión que ataca a la iglesia cristiana, que está atacando las normas de la familia, el matrimonio cristiana. Cosas en mi país, por decir, en los Estados Unidos, y tanto ahora ha llegado aquí en México, que estamos viendo que se siente como una locura. ¿Por qué está pasando todo eso? Vea, ora, como dice Jesús en Lucas 12, lo hemos dicho durante toda esta serie. ¿Cómo es que no pueden discernir el tiempo en lo que viven? Dice Jesús, y sabemos discernir el viento, la lluvia, el calor y lo que trae con ello. ¿Cómo podemos no ver las cosas espirituales de Dios? Es tan importante. Siento en mi corazón repetirlo una vez más, que estamos conectados a la persona del Espíritu Santo. Estamos conectados y caminando en y con Él, no en temor, sino por fe. Pero esta bestia es reconocido, la segunda bestia que se levanta de la tierra, es conocido como el profeta falso. Muchos teólogos lo nombran de esa forma y es reconocido como un tipo líder espiritual y o político. ¿Sí? Estamos hablando de cosas proféticas del futuro. Entonces no sabemos exactamente cómo va a ser y ten cuidado con aquellos que están hablando hoy día de esas cosas, están nombrando nombres y diciendo tal cual quién es. Yo no creo que eso es sabio, pero tenemos que estar preparados, listos, orando, velando, y el Espíritu Santo se va a manifestar y se va a ver. ¿Sí? Esas cosas sí van a pasar. ¿Puede ser una persona? Sí, pero también yo creo que puede ser una influencia de personas alrededor de una persona. Yo siempre he creído que será un tipo cristianismo falso.
Yo voy a hablar de eso más adelante. ¿Por qué? Porque dice que tiene 2 cuernos como cordero. ¿Cómo es el cordero? Pues sabemos que el cordero simbólicamente es el sacrificio para el pueblo de Israel, para los pecados. También sabemos que el cordero es una forma de hablar de Jesús mismo. Entonces el cordero, y hablamos del cordero de Dios, que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sin un cordero, sin sangre, no se puede limpiar los pecados. Dice la palabra de Dios que Jesús murió una vez y para siempre como cordero de Dios, el Hijo, el varón perfecto. Amén. Y si ponemos nuestra fe en Él, es lo más importante durante esa cuarentena, durante esas crisis, durante esos momentos de reflexión, que estamos acercándonos más y más al Cordero de Dios. Entonces, el Cordero, o aquí habla de 2 cuernos, esta bestia va a tener 2 cuernos como un cordero. Entonces, yo siempre la he visto, yo creo que va a ser como un cristianismo falso, o alguien que se ve como un líder cristiano, o alguien que habla con la forma como los cristianos o gente de la fe, por decir. Pero no es, hay que tener mucho cuidado para que nadie nos engañe, pero no es un cristiano y no es de la iglesia cristiana verdadera. ¿Por qué? Porque tiene boca de dragón. ¿De qué significa eso? Sabemos con las sesiones anteriores y sobre todo las clases de Milton, yo les invito a que están viendo y estudiando eso de las 7 iglesias de Apocalipsis, que el gran dragón es literalmente Satanás. Entonces es alguien o algo que se va a hablar como cristiano, que se parece como algo de la fe cristiana, que se ve como el pero habla engañosamente como dragón. ¿Recuerdo lo que les dije la semana pasada? Que habla la mitad verdad, la mitad mentira, que siempre está sembrando, como desde Génesis. Satanás, el dragón, como serpiente, siempre está buscando con astucia de sembrar discordia y atrapar y engañar hasta los mismos electos, los santos, los cristianos, los hijos de Dios, si se puede. Es tan importante el Espíritu Santo y sus dones en nuestras vidas, y sobre todo el discernimiento. ¿Sí? Pero hay 4 cosas que ese hombre o esa organización, yo no sé exactamente cómo va a ser, pero habla de como una bestia, como una persona. Y yo creo que también él va a ser como un tipo Juan el Bautista. Como Juan el Bautista fue para Jesús, esta bestia va a ser para el anticristo. Recordamos que lo que dice la palabra profética acerca de Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, pues esta bestia se va a preparar todo para que venga persecución contra la iglesia verdadera de Dios. Hay pastores que están compartiendo cosas tan difíciles. Mira, como les dije hace semanas, yo prefiero una verdad directa, con sabiduría, compartido en amor, que decirte que todo va a estar bien. No, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, no en temor, pero con ojos vigilantes, espíritus despiertos, para que estamos orando, velando y luchando, que estamos activos en esa guerra espiritual. Y hay 4 cosas que esta bestia, ¿sí? 4 hechos de esta segunda bestia de Apocalipsis, lo que va a haber. Cosas que debemos estar listos, velando, orando y preparados para ir viendo. 4 cosas que va a hacer. Número 1, dice en Apocalipsis que hará señales y maravillas. Y dice que todo el mundo lo verá. ¿Cómo? Pues a mí me gusta muchísimo la tecnología, programar. Yo soy diseño gráfico, uso muchísimo mi computadora. Gracias a Dios que tengo una bendición de tener una más actualizada, más rápido. Y pues yo creo que como el mundo va a ver algo o alguien en ese estado, pues a través de las redes sociales, a través de las noticias. Entonces va a haber alguna forma en cómo se presenta ante todo el mundo, que dice que puede pedir que desciende desde los cielos fuego. Él puede hacer descender fuego del cielo frente a los hombres y todo el mundo, dice,
los moradores de la tierra lo van a ver. Yo creo que eso es una forma de manipulación a nivel nacional o hasta global. No te dejes engañar, ¿sí? También yo creo que ¿cómo es que cae fuego? Pues hay una de dos formas, en mi opinión. Número uno es conforme como el Antiguo Testamento, recuerda de los profetas contra Baal y piden que cae fuego de los cielos. El profeta de Dios habla y consume todo en presencia de los profetas falsas. Va a ser un tipo así, que Satanás le da poder para hacerlo. O más actualizado, esa es una teoría que he escuchado hace muchos años, pero una teoría más actualizada es que tal vez este hombre o esa organización a través de un hombre va a tener posiblemente un poder tipo militar. Y con el botón rojo se puede poner que misiles o algo. Recuerden que esas cosas no existían en los tiempos de Juan. Entonces, ¿cómo ve Juan que cae este fuego del cielo? Pues tal vez fácilmente como un misil, como una bomba o algo así que se explota y viene desde el cielo hacia la tierra. Entonces, de esas ambas formas, aún así, fuego puede caer del cielo y hará señales y maravillas o cosas que se parecen a señales y maravillas. Recuerda que el Satanás mismo se puede presentar a él mismo como un ángel de la luz para engañar a las personas. Número 2, 4 cosas o hechos que él hará. Número 2, moverá gobiernos a hacer una imagen a la bestia. ¿Cómo es la imagen? Pues yo creo personalmente que va a ser un tipo símbolo o un tipo sello. Sí, eso habla de un orden mundial. Entonces ya las 3 años y medio de paz ya están aquí. El anticristo ya ha subido a su poder, pero este hombre o esa organización, esas influencias a través de un hombre, se va a levantar y mover las cosas para que se enfoque aún más en la imagen de la primer bestia, o sea, el anticristo. ¿Sí? Y sabemos, ya hablamos de la semana pasada, que la marca 666 es una forma de calcular, computar a la humanidad, ¿sí? Puesto en su frente o en su mano. Y vemos lo que dice, versículo 17 del mismo Apocalipsis 13. ¿Qué pasa si alguien no recibe esa marca? Muy importante. No hablé de eso la semana pasada porque quería continuar con las señales de esta bestia. Pero él va a promover las cosas de tal forma que esa imagen, esa marca del anticristo, se va a ser recibido en todo el mundo, casi a fuerzas. Pero como les dije, va a ser presentado durante los 3 años y medio de paz como un beneficio. Pero ¿qué pasa a aquellos que no lo reciben? Dice Apocalipsis, versículo 17, que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, está presentado como un beneficio, como algo que es bueno para nosotros, la humanidad. Pero esta segunda bestia va a promover todo a un orden mundial para que todas las personas lo reciban, y si no lo recibes, estás frito. Bueno, supuestamente según lo que dice aquí, ¿verdad? Pero recordamos, aquellos que no lo reciben, yo creo, va a haber tiempos de milagros verdaderos porque Dios siempre provee para sus hijos. Incluso durante ese tiempo, donde hay visión, hay provisión. Provisión quiere decir proveer para la visión. Entonces, no caminamos por temor. Sí sabemos que hay unas personas que están batallando porque no hay trabajo. La sociedad ha cerrado ciertas cosas y yo creo que personalmente va a tardar y vamos a necesitar semanas, incluso yo creo que meses. Y en algunos aspectos, algunas áreas de nuestro gobierno o sociedad no se va a ver los frutos de lo que pasó en el 2020 hasta el 2021 o hasta el 2022. Sí, estoy estudiando muchísimo economías de los países y viendo ciertas cosas. Eso es lo que están proyectando. Entonces, no caminamos por temor, sino sabemos que donde hay visión, hay provisión. Entonces, la pregunta clave es, no solamente en el futuro, que cuando viene la bestia,
o la segunda bestia, sino empezando de ahora mismo, cuál es y cómo es la visión de mi casa. Amén. Nosotros como iglesia creemos que si buscamos a Dios y obedecemos a Él, seguimos sus pasos, Él tiene un plan para nuestras vidas. Y eso no cambia. No importa lo que está pasando alrededor nuestro, el plan y los planes de Dios siempre están en pie, hermanos. Pero la cuestión es, ¿lo crees o no lo crees? Es la fe. Ahora, la fe verdadera en la persona de Cristo Jesús que se va a manifestar, que se va a abrir camino y que va a sacar y llevar la iglesia nosotros más allá. Amén. Yo creo con todo mi corazón. Pero dice aquí, si no lo recibe esa marca, no pueden comprar ni vender. Tercer señal de lo que va a hacer esta segunda bestia. Él intentará y lo hará, engañará a las personas, todas las personas de la tierra, dice. Los que están cayendo o caminando a través de él. Personas van a creer que las señales, e incluso creer que esas obras vienen de Dios mismo. Señales y maravillas. Número 4. ¿Qué va a hacer? Él implementará una ordenanza por causa de su ministerio. Por decir, o ese ministerio de la segunda bestia, el mundo va a llegar a tal grado que lo van a agradecer. Y dice la palabra, usa la palabra adorarán o levantarán nombre a y infundir aliento a la imagen de la bestia, la primera bestia, el anticristo. Entonces, el ministerio de ese culto oscuro, ese cordero falso, profeta falso, que habla acerca de las cosas de Dios, él va a levantar que todo el mundo usando señales y maravillas para engañar hasta los electos. Dice aquí que él va a mover las cosas de tal forma para que el mundo y las personas ven al anticristo como Dios. Wow. Y aquí es cuando las cosas se van a poner intensos. Les dije, yo creo que tenemos que estar despiertos, adorando a Dios, con nuestro oído inclinado a Él durante los siguientes 2 años. El Espíritu Santo va a guiarnos más y más y más. Y yo creo en los siguientes 5 años vamos a estar viendo quién es el anticristo y va a salir más y más y más. Yo no sé si en 5 años va a llegar a su punto de poder, solamente el futuro nos enseñará, ¿verdad? Pero yo creo que en nuestra vida lo vamos a ver porque las cosas ya están saliendo, está pasando rápido. Yo recuerdo hace años nos enseñó el maestro Milton que dice Jesús, yo vengo pronto, esas cosas van a pasar pronto. La palabra pronto no quiere decir que rápido en este instante, sino que cuando sucede y cuando empieza a suceder, va a pasar rápidamente. Como hemos visto en los últimos meses. Iniciamos con un tiempo de cuarentena, de cuidar nuestra salud, y ahora los países están totalmente destruyéndose por dentro hacia afuera. En 3 meses las cosas fue de un paso a 100 pasos y están corriendo hacia la destrucción en muchos lugares. Entonces, pronto sucederá. Él va a implementar una ordenanza por causa de este ministerio, o yo creo que será como presentado como una religión mundial. Y esa religión o ese movimiento, como les hablé la semana pasada un poco, apoyará al anticristo y establecerse a él mismo como Dios. Y ahí es cuando las cosas empiezan a marcar una gran diferencia, hablado por Pablo y Jesús mismo. Acompáñenme, regresamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Lo que decía Pablo, lo leí en el principio y dice lo siguiente: el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
Piensa en eso por un momento. Y llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios? Pues sabemos que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él mismo está ahí. Pero yo no creo que se refiere a eso. Yo creo que ahora está hablando, como les dije, hay dos tipos de Israel. Un Israel simbólico, que es la iglesia de Cristo Jesús. Y hay un Israel físico. Enseña que el templo de Dios, o sea, donde estaba el templo en Jerusalén, que ahora es capital de Israel, gracias al presidente Trump, pero también es una señal profético que va a edificar ese templo de nuevo, que aún no existe, pero ya están, yo leí varias páginas web y información que ya están proyectando de el sitio. Interesante, ¿no? Pero se va a levantar, va a edificar ese templo original que era de Salomón, pero ahora es del pueblo de Israel, o sea, el lugar de Dios. Y él se va a poner su headquarters, o sea, su oficina internacional, mundial, se va a hacer en ese sitio, alrededor de ese sitio, y se va a declarar a sí mismo como Dios. ¿No lo crees? ¿Qué dice las palabras de Jesús? Yo creo que lo que está hablando Pablo en 2 Tesalonicenses es lo mismo de lo que está hablando Jesús en Mateo 24. Mateo 24, versículos 14 al 15 y versículo 21 dice: y será predicado este evangelio de todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuestra base para esta serie es el principio del fin. Aún no estamos en el fin del mundo. Falta muchas señales, lo cual que estamos hablando que tiene que pasar. Por lo tanto, justo después dice Jesús, tenemos que evangelizar, tenemos que ganar muchas naciones, todas las naciones tienen que escuchar, tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos, para predicar el evangelio. Pero después que se predique a todo el mundo y que el anticristo está levantando y la segunda bestia está promoviendo todas las cosas hacia él, ¿qué dice? Por tanto, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo que dice Jesús, palabras de Jesús, versículo 21, ¿qué va a pasar después de eso? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Wow, palabras fuertes. ¿Y qué dijo Daniel? Entonces, ¿cuál es la palabra de lo que habló profeta Daniel? ¿Qué dijo él? Él habló del anticristo. Daniel, estamos en capítulo 7, desde la semana pasada, ahora versículo 25. Y hablara palabras contra el Altísimo. Está hablando del anticristo, este cuerno que salió, ¿sí? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. A ver, ¿de qué está hablando, pastor? Ok, eso es lo que va a pasar según las palabras de Jesús, las palabras de Pablo y la profecía de Daniel, y también lo que escribe el apóstol Juan en Apocalipsis. Entonces, después de los 3 años y medio de paz, el segundo bestia, o sea, ese cordero que habla como dragón, él va a promover todas las cosas hacia la bestia, y él se va a levantar y establecerse como una abominación de desolación. O sea, él se nombra a sí mismo como Dios en el templo de Dios. Yo creo que es lo que se refiere Pablo cuando habla de ese hijo de perdición. Y cuando se marca esta señal, ya los 3 años y medio de, entre comillas, paz, ya se van a terminar. Y eso se va a levantar ahora, ¿dónde? En contra de la iglesia de Dios. En contra de las personas que creen en Cristo Jesús. Dice,
que Él mismo por un tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso? Los hemos estudiado durante las últimas semanas. Significa 3 años y medio. Entonces habrá 3 años y medio de gran persecución contra la iglesia y todos aquellos que creen en Cristo como Salvador. Tenemos que entender que hay una gran diferencia entre persecuciones, la ira de Dios y la gran persecución o la gran tribulación. Ahorita mismo están pasando en todo el mundo cristianos por persecuciones. La iglesia, por decir de alguna forma, estamos bajo una persecución social que no nos permite reunirnos. Porque hace tiempo dijeron que va a ser tanto tiempo. Cuarentena quiere decir 40 días. Hemos ya pasado los 40 días y hasta más. Entonces es como una cierta opresión social de lo que está pasando. ¿Contra quién? Ahora yo creo que más y más contra aquellos que establecen familia, normas de familia, el bienestar y sobre todo lugares de fe. ¿Por qué? Porque podemos ver, no sé cómo está en el lugar donde está viendo usted, pero en nuestra ciudad los bares están abiertos, pero las iglesias no. Los lugares de bienestar para familia no pueden llevar los niños, pero hay otros lugares donde están abiertos, donde está abierto para toda clase de maldad o indiferencia. ¿Sí? Eso es un tipo de persecución. Entonces, esa es persecución que va en contra de lo que usted cree por fe en Cristo Jesús. Pero también dice que hay una ira que se levantará, la ira de Dios. Y los hijos de Dios, que se quede muy claro, los hijos de Dios no pasarán por la ira de Dios. No tengo tiempo para hablar de todo ello, pero después de la gran tribulación, cuando Cristo viene, dice que su ira se va a abrir en todo el mundo contra los incrédulos y aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Sí? La ira de Dios está aumentando contra tales cosas, contra el anticristo y Satanás. Y vamos a hablar más adelantito de eso. ¿Sí? Pero habrá una gran tribulación. Tribulación básicamente quiere decir persecución de persecuciones. O sea, el peor persecución que puede existir. Y esta señal, lo que dice Jesús, cuando marca ese tiempo, Él se levanta, el anticristo se levanta, la segunda vez se promueve todo hacia Él y se declara como Dios, está en el templo de Dios. Ahora se embarca los tiempos que corren ahora hacia el fin del mundo. Hasta ahí entonces, todos aquellos que están preocupados ahora que está el fin del mundo, viene el fin del mundo, no. Hasta que vemos todo lo que estamos viendo en esta serie, no llegaremos al fin del mundo hasta entonces, dice Pablo, dice Jesús y dice en Apocalipsis y a través del profeta Daniel. Número 5, señales lo que tienen que ver para el fin del mundo o cuando llega el poder, el anticristo. Habrá una persecución o gran tribulación contra la iglesia verdadera. La iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo Jesús, pasará por una gran tribulación. Como les dije, eso es diferente de la ira de Dios y persecución. Mateo 24, 9, 10, las palabras de Jesús mismo. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo creo que llegará un tiempo, como dice Jesús, como los tiempos de Noé, pero yo creo que habrá un tiempo contra la religión, contra la iglesia verdadera de Cristo. Cosas que se parece que son de Dios, pero no son de Él. Una iglesia o una persona que se presenta como algo de Cristo, pero no lo es. Y ellos se van a levantar y entregar a los verdaderos cristianos a la muerte y dice, y se entregarán unos a otros. Yo creo que será o va a parecer como la acción de Saulo.
¿Cómo es? Pues estudia tu Biblia en Hechos, la historia de Saulo, que después se convirtió en Pablo. Pero Saulo era tan religioso que él estaba a través y buscando y cazando a los cristianos y estaban matándoles en el nombre de Dios. Recuerda que esa segunda bestia que se va a levantar tiene cuernos como cordero. Se va a parecer como algo que viene de Dios, pero no lo es, y va a estar atrás de los cristianos de Dios. Y Jesús mismo dice, si estás en un campo, no regresas por tu túnica, huye a las montañas, etcétera. Escóndete en ese tiempo porque no habrá paz en ese tiempo. Se entregarán unos a otros. Personas que parecen ser cristianos van a entregar a los mismos cristianos. Yo creo que esas cosas están empezando, pero va a haber más y más y más y más y más. Mateo 10:28 dice, no temen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temen a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Aunque las personas andan tras de ti, que quieren poner falso en tu nombre, que quieren atacar a tu familia, tu integridad, lo que tú representas, tu fe en Cristo Jesús, no te preocupes, porque el Dios Todopoderoso tiene sus hijos en sus manos. Amén. No temes al hombre que pueda solamente matar el cuerpo, sino nuestro temor, el temor del Señor está en Dios Todopoderoso. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Y si servimos a Él, aun medio en la tempestad, si levantamos un aleluya, por decir, en tiempos de crisis, Él siempre va a consolar y guiar a su pueblo a través de su palabra y a través de su iglesia y los líderes del cuerpo de Cristo Jesús que seguimos juntos. Pero lo bueno, y voy a terminar con eso, lo bueno con esta bestia y las dos bestias que serán dominadas totalmente. En la visión de Daniel, igual después vemos en Apocalipsis, la visión de Juan describe la finalidad de estas bestias. Y el anticristo y todas sus obras oscuras. Daniel 7:26-27. Es una palabra muy fuerte lo que dice. Pero se sentará el juez. Wow, amén. El juez sabemos que es Dios poderoso, pero en este está hablando del juez, el Cordero de Dios, que fue molado, que fue destruido en su cuerpo y se resucitó y tiene las llaves del mismo Hades. Él se va a sentar al lado de su Padre y dice, pero se sentará el juez, el único que es digno de abrir los sellos, como dice en Apocalipsis, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Está hablando del anticristo, está hablando de ese profeta falso. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Fíjate, no sé si lo vieron, pero si ven lo que va a pasar, que sí, la iglesia va a pasar por tiempos difíciles. Estamos en una crisis, estamos pasando por los tiempos de dolores. Y después vamos a ver esos señales del anticristo y las bestias. Y la guerra se va a levantar en contra de las personas de la fe verdadera en Cristo Jesús. Pero cuando eso termina, el gran juez va a decir ya no más. Y no solamente se va a aniquilar, que no solamente se va a dominar y destruir las obras oscuras de este anticristo, pero que dice que todo reino, todo dominio, toda majestad de los reinos debajo del cielo. Está hablando de el mismo reino del anticristo, el mismo reinado de Satanás aquí en la tierra. ¿Qué va a hacer? Eso me emociona mucho. Perdóname, hermanos, pero estoy muy emocionado para ver esto. ¿Qué va a hacer con todo ello? Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo.
No solamente Jesús va a reinar, sino la va a entregar este reino, ese dominio, la majestad de los reinos debajo del cielo. ¿Lo va a entregar a quién? A su iglesia. A nosotros, los que somos fieles hasta el fin. Por eso dice Jesús, no temes, porque estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Porque aquellos que permanecen en Él hasta el fin serán salvos. Y ellos están ahora igual, estamos sentados en lugares celestiales y vamos a reinar hoy. Estamos reinando hoy con Cristo Jesús. Una crisis económica, un virus que ataca al cuerpo no tiene dominio sobre tu vida, hermano. Tu situación en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, tu situación económica no tiene dominio, no tiene control sobre tu vida. Si ponemos nuestra fe en la persona de Cristo Jesús y somos fieles a Él hasta el fin, dice que Él va a tomar todo ese dominio, todo ese reinado, todas esas cosas y le va a entregar a los santos del Altísimo. Eso habla de los apóstoles pasados, todos los hijos de Dios que han muerto, los que están ahora celebrando que están en el cielo, los que van a regresar con Cristo Jesús y nosotros vamos a verlos si estamos vivos con Él en el aire y todo se va a suceder que Él entrega este reinado, este mundo a Él y vamos a reinar junto con Él. Amén. ¿No te emociona? En conclusión, ¿cómo respondes a esa palabra? ¿Cómo respondes a escuchar este mensaje? ¿Temor o esperanza? Yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque mi fe está en Cristo Jesús. No tengo temor. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, Pablo, Juan, nos dio una visión. Daniel nos escribió de cómo van a ser y cuáles son las señales de nuestro tiempo, de nuestra generación. El que tiene oído, escucha lo que el Espíritu está hablando a su iglesia hoy día. Por eso yo no tengo temor, porque tenemos las señales escritos tal cual de cómo va a ser las cosas. Entonces no me preocupo. Mi fe está en Él. Entonces, ¿cómo respondo a eso? ¿Cuál es mi respuesta? Esperanza. Que Cristo es el Salvador y hoy es el día de la salvación. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por todos aquellos que están viendo ahora mismo. Yo oro, Señor, que cada persona tenga una relación personal junto contigo. Yo oro, escúcheme, si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, les invito hoy que lo conozca. Hoy es el día de la salvación. No esperas hasta mañana porque no sabemos qué viene mañana. Arregla lo que tienes que arreglar en tu corazón, en tu mente con Dios ahora mismo. Dice, si nosotros somos fieles de arrepentirnos de nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar. Y todo aquello, Señor, que sí te conoce como Salvador, yo oro, Señor, que les das fortaleza en este tiempo. Que podemos escuchar de tu Espíritu y callamos las voces a nuestro alrededor, el voz de Satanás, el voz del mundo, el voz de aún nosotros mismos, para que escuchamos claramente tu voz, Señor, lo cual que está hablándonos a través de tu palabra escrita y a través de tu Espíritu Santo, palabra reina en nuestro espíritu. Guíenos, Señor, y doy gracias, Señor, que tú nos has dado una visión distinta, que podemos conocerte a ti y presentarte a nuestro mundo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Decimos amén, amén. Espero que tengan una excelente semana. Queremos verlos pronto y estamos tomando pasos para que podamos estar juntos nuevamente aquí en el local. Que estamos conectados a través de los avisos de nuestras redes sociales. Los amamos, les queremos mucho. Que Dios los bendiga.